Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Hoy vamos a estudiar el estudio bíblico titulado ¿Puedo perder la salvación de mi alma? Esa es la pregunta de este estudio bíblico. ¿Puedo perder la salvación de mi alma? Veremos en adelante lo que la palabra del Señor nos tiene que decir al respecto. En este estudio bíblico tocaremos un tema que ha provocado mucho debate. ¿La salvación se pierde o no? Actualmente en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, todas las redes sociales, sitios de debates, en el internet, en las iglesias, las calles, se escucha a cristianos debatiendo y a veces hasta discutiendo sobre si la salvación se pierde o no. Muchos de estos debates surgen porque unos siguen el calvinismo y otros el arminianismo. Lo primero que queremos aclarar es que esto ya había pasado. Esta pregunta es una pregunta que lleva más de 2000 años. Si el hombre puede perder su salvación o no. Esta pregunta no es contemporánea ni es reciente. Esto es una pregunta muy antigua. En 1 Corintios capítulo 1, versículos 12 al 13 dice lo siguiente: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, o yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No cometamos los mismos errores que cometieron los cristianos al principio. No digamos soy calvinista o soy arminiano, digamos soy de Cristo. Al que debemos seguir es a Jesús y lo que dice la Biblia, no a hombres, sino al que murió en la cruz del Calvario, que fue Cristo Jesús. Aclarando esto primero, vamos a analizar este tema a la luz de la Biblia. ¿Se pierde la salvación o no? Ni siquiera esa es la pregunta correcta. Eso no es una pregunta correcta. ¿A qué nos referimos con este tipo de preguntas? Un cristiano no debería preguntarse si se pierde o no su salvación. Debería preguntarse, ¿soy un verdadero cristiano o no? ¿Le sirvo al Señor o no? Esa debe ser la pregunta. Actualmente mucha gente se llama cristiana o evangélicas o pentecostales, pero en realidad no lo son. Vamos a ver bíblicamente quién es un verdadero cristiano y qué promesas hay para él. Número 1, un verdadero cristiano. Veamos primero quién lavó nuestros pecados. Si vamos al libro de Apocalipsis, revelación del teólogo Juan, capítulo 1, versículo 5, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El verdadero cristiano, oiga bien, que ha nacido nuevo, no practica el pecado ni hace las cosas que hace el mundo. No es mundano, es creyente. Si vamos al Evangelio, al libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Un verdadero cristiano no anda conforme a la carne. Si vamos a Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una diferencia entre la carne y el Espíritu. La carne es la que está sujeta al pecado y el Espíritu está sujeto a Dios. Pero cuando abunda el pecado en la carne y abunda la carnalidad en un creyente, las cosas del Espíritu van disminuyendo. Entonces ese creyente se vuelve un creyente carnal. Ahora, el verdadero cristiano nunca vuelve atrás de donde salió. Siempre avanza y nunca retrocede. Eso es el verdadero creyente. Hebreos 10, capítulo 10, versículo 39 dice lo siguiente: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. O sea, cuando una persona retrocede es para perderse, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Jesús promete al verdadero cristiano vida eterna y que nadie lo podrá arrebatar de la mano del Padre mientras esté perseverando. Juan
El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 27 al 29 nos dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Eso es el verdadero creyente. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, permite que el Espíritu Santo de Dios trabaje en él y lo obedece. Además, se le manda a hacer varias cosas. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un verdadero cristiano, un verdadero creyente se ocupa de su salvación como lo ordena el apóstol San Pablo. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor significa que la persona tiene que ocuparse diariamente, constantemente en este concepto de salvación. ¿Por qué con temor y temblor? Porque la salvación sí se puede perder. En el versículo anterior vemos como Pablo, el apóstol Pablo, le indica a los cristianos que se ocupen de su salvación. Finalmente, a los verdaderos cristianos nadie podrá separarlos del amor de Dios, mientras continúen en su práctica de perseverancia. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 al 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora veamos qué dice la palabra de los que se llaman cristianos pero no lo son. Los que se llaman cristianos pero no lo son, número 2, un falso cristiano. Esta es la segunda parte, un falso cristianismo, un cristianismo religioso. En este versículo que vamos a hablar ahora, explicamos que los cristianos falsos no permanecen. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, dice así: salieron de nosotros, oiga bien, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Muchos que se llaman a sí mismos cristianos o evangélicos o pentecostales le dirán a Dios todo lo que hicieron en su nombre, pero el Señor les dará una respuesta muy dura. El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vemos como el que persevera es el que tiene a Dios. El que persevera es el que tiene a Dios. Un falso cristiano no persevera y no tiene a Dios, aunque se autonombre cristiano, aunque se autonombre evangélico o aunque se autonombre pentecostal. No es cristiano, no es creyente. Conforme a la palabra, Mateo 24, versículo 11 al 13, dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Dice el versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Un cristiano verdadero, un creyente verdadero,
un evangélico verdadero, un pentecostal verdadero, se guarda para no ser arrastrado y caer. Un falso cristiano se deja llevar por el mundo y cae. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Son muchos los llamados, pero pocos serán los elegidos, pocos son los verdaderos cristianos. Eso hay que entenderlo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 16, dice así: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Vuelvo y repito, tanto a un verdadero cristiano como a unos falsos lo conocemos por sus frutos. Mateo capítulo 7, versículo 20 dice: así que por sus frutos los conoceréis. Finalmente, una advertencia terrible para los falsos cristianos o los falsos creyentes. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 21 al 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es una verdad bíblica. ¿Qué concluimos con esto? ¿Cuál es la conclusión de esta pregunta? Que la gente se está preguntando si realmente se puede perder la salvación o no. No perdamos el tiempo preguntándonos o discutiendo si la salvación se pierde o no. Más bien preguntémonos a nosotros mismos: ¿soy realmente un verdadero cristiano como la Escritura manda? Según la Biblia, ser un verdadero cristiano implica que no pequemos. La pregunta para nosotros es la siguiente: desde el momento en que nos hicimos cristianos, ¿hemos pecado? Esa es la pregunta. Desde el momento en que nos convertimos, que aceptamos a Cristo como único y exclusivo Salvador personal, no hemos dicho mentiras, no cometemos ni un solo pecado, nunca hemos hecho algo malo contra alguien o hemos ofendido a Dios. Desde que somos cristianos, nunca hemos violado un mandamiento. Sabemos que la respuesta sincera y honesta debe ser sí, hemos pecado desde que nos hicimos cristianos. ¿Implica esto entonces que no somos verdaderos cristianos? Esa es la pregunta. De ninguna manera, porque a un verdadero cristiano se le manda a perseverar, y si hemos pecado, abogado tenemos para con nosotros, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Le pedimos perdón, nos arrepentimos y Él nos perdona. El apóstol Pablo, como vimos antes, nos manda a ocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano debe crecer día con día, y si peca, arrepentirse de su pecado y perseverar. Claro está que otra cosa es conocer el camino de Dios, dejarlo todo y volverse a la carne y volver al lugar de donde Dios nos sacó. Esos no son verdaderos creyentes, esos no son verdaderos cristianos, esos no son verdaderos evangélicos, no son verdaderos pentecostales. Y mejor les hubiera sido conocer la verdad, pero claro que un cristiano tiene que luchar por su salvación. Luchemos día a día por mantener nuestra salvación para al final poder decir, según el libro de 2 de Timoteo, capítulo 7, versículo 8, dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nadie dijo y nadie enseñó que ser un verdadero cristiano sería fácil, pero por eso se nos llama a perseverar y nunca retroceder. Ahí está la clave. Gracias a la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, tenemos acceso a la salvación, no por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia, porque Él llevó nuestros pecados en la cruz. Así que no descuidemos una salvación tan grande a la cual se nos ha dado acceso. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. El fin de toda nuestra fe en Cristo Jesús, la cual será aprobada, es obtener la salvación de nuestra alma, así que debemos perseverar en mantener nuestra fe hasta el final. Eso es así, amados hermanos, tenemos que perseverar constantemente. La clave está en perseverar,
perseverancia. Perseverancia en todo. Perseverar en la fe de los santos y mantener con temor y temblor la salvación de nuestras almas. Vemos que en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9, dice lo siguiente: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, que son los tiempos actuales, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, como lo que está pasando ahora, que nuestra fe está sometida a prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Dios lo que está es probando la fe de los creyentes. Dios está probando la fe de los evangélicos. Dios está probando la fe de los pentecostales. Dios está probando la fe de todo hijo de Él alrededor del mundo. No importa denominación, concilio, organización. Dios lo que está es probando la fe. Y nos pasa por diversas pruebas. Por lo tanto, tenemos que entender que esto es escritural, teológico y bíblico. No, que somos guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Así es el fin de vuestra fe, es la salvación del alma. Veamos este otro pasaje donde el apóstol Pablo escribe lo siguiente a la iglesia de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Debemos retener la palabra para ser salvos. Además, se nos llama a contender por la fe contra la falsa doctrina. Si vamos al libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: amados, por la gran solicitud que tenías de escribiros acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Tenemos que contender por esta fe, porque esta fe está siendo socavada y esta fe está atacada por el enemigo de la justicia. Debemos estar firmes porque la misma escritura dice claramente en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Finalmente, si conocemos a alguien que esté en alguna secta, denominación, movimiento, organización que diga que son salvos y pueden hacer cualquier cosa, fornicar, emborracharse, adulterar, etcétera, 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 porque ya son salvos por gracia, por favor, saquémoslos de ese rol escritural, bíblico, que no es de Dios, porque ahora surgen cada vez más sectas de este tipo donde tienen a las personas engañadas. A las personas que dicen que pueden hacer lo que quieran porque son salvos por gracia, recuerden lo que la Biblia dice, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No perdamos el tiempo discutiendo con nuestros hermanos si la salvación se pierde o no. La salvación siempre está allí disponible para el que la quiera, porque es gratuita. Jesús murió por ti, murió por mí y murió por toda esta humanidad. Y por mí para que pudiéramos ser salvos, para que pudiéramos salvarnos. Tenemos acceso a esa salvación no por obras nuestras, sino por gracia. Más bien, usemos nuestro tiempo para hablar del plan de salvación a personas que no conocen a Cristo Jesús, enseñándoles cómo, según la Escritura, una persona puede ser salva. Instemos a estas personas a obedecer los mandamientos, a imitar a Jesús en todo, a aborrecer el pecado. Ayudémoslos a perseverar en su fe hasta el final. Finalmente,
Si pensamos que la salvación no se pierde, de igual forma debes obedecer los mandamientos, perseverar en la fe, aborrecer el pecado, estar en el espíritu y no en la carne. El hecho de creer que no se pierde no implica que puedas obviar todo lo que la Escritura dice de un cristiano verdadero, que debe ser y hacer. Por otro lado, si creemos que podemos perder la salvación de nuestras almas, de igual forma debemos obedecer los mandamientos, perseverar en la fe, aborrecer el pecado, estar en el espíritu y no en la carne. Así que dejemos de discutir sobre este particular y usemos nuestros esfuerzos para contarles a otros que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por mí y por toda esta humanidad, para que por la gracia podamos ser salvos. Cumplamos con esto, hermanos. Somos seres humanos, estamos sobre la faz de la tierra, no somos arcángeles, no somos querubines, no somos serafines, no somos salvos en una plenitud perfecta como estará la iglesia en el reino de los cielos, allá arriba en las nubes con el Señor, sino que somos seres humanos sujetos a debilidades y flaquezas. Recuerden que Elías estaba sujeto a debilidades y flaquezas y Elías oró a Dios y Dios le contestó su petición. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Luchemos por llevar el mensaje de salvación a toda criatura, que todo el mundo tenga este evangelio en sus manos y que sea creyente y testigo de lo que la palabra dice, que conozcan el plan de salvación. Gracias le demos a Dios porque tenemos el plan de salvación, porque hemos hecho de este plan de salvación en nuestras vidas, lo hemos hecho vivo, hemos extendido nuestras manos para que el Cristo de la gloria pueda salvarnos a nosotros. Cristo es un Cristo glorioso, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, está presto a perdonarnos y a lavarnos con su sangre preciosa. Hemos intentado exponer esta verdad de la palabra de Dios sin desviarnos ni izquierda ni derecha para ser edificados y tener edificación para los cristianos que son incrédulos. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo y con esta mente humana, no comprenderemos en su totalidad los misterios de Dios. Isaías 55:9 dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Tenemos que pensar que mientras estemos aquí en este planeta Tierra, mientras estemos aquí sirviéndole al Señor, estamos sujetos a debilidades y flaquezas, estamos sujetos a cometer errores, estamos sujetos a pecar, estamos sujetos a errar, porque somos seres humanos, no somos robots, estamos sujetos a cometer cualquier tipo de error, pero Cristo Jesús ve eso y conoce nuestros corazones y sabe que si vamos a Él diariamente con corazón contrito y humillado y nos arrepentimos y le confesamos nuestros pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos y hacernos nuevas criaturas y mantenernos en esta fe y mantenernos en esta brecha constantemente. Esto es una lucha constante contra el infierno, contra Satanás, es una lucha constante contra el pecado, es una lucha constante para poder mantener la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas se mantiene siempre y cuando el creyente esté perseverando en la fe de los santos y esté guardando su palabra en espíritu, en verdad. Así que, amados hermanos y amigos, hasta aquí este estudio y será hasta la próxima transmisión por su canal de YouTube.